¿Por qué los fritos rinden menos que los víveres hervidos del mismo tipo? El rendimiento de un alimento se refiere a la cantidad final de producto utilizable después del proceso de cocción en comparación con la cantidad inicial antes de cocinar. Cuando se toman por separado los métodos de fritura y de cocción en agua, resulta evidente que los víveres fritos tienen un rendimiento menor que los víveres hervidos del mismo tipo de vívere. Esto se debe a una diferencia fundamental en cómo interactúa cada método con el agua y con los componentes del alimento original. Primero hay que comprender que los víveres crudos contienen una cantidad significativa de agua interna. Esta agua forma parte de la estructura celular del alimento. Durante la cocción en agua a temperatura de ebullición, el vívere absorbe adicionalmente agua. Esta absorción ocurre porque las fibras y las células del alimento se expanden y permiten que el líquido entre. El resultado es un alimento que pesa más al finalizar la cocción que cuando comenzó. Por lo tanto, el rendimiento cuantitativo en peso y volumen del alimento hervido aumenta en relación con el vívere crudo. El alimento hervido se vuelve más jugoso, más hidratado y más voluminoso porque ha incorporado el agua del medio de cocción. En contraste, cuando un vívere se fríe, el aceite caliente ejerce calor intenso sobre la superficie del alimento, y durante este proceso el agua interna del vívere se transforma en vapor y sale de las células. La alta temperatura del aceite acelera la evaporación del agua interna y provoca la contracción de las paredes celulares. Con la pérdida del agua, el vívere se reduce de tamaño y peso. Aunque parte del aceite penetra en el alimento, esta cantidad de aceite absorbido no compensa la cantidad de agua perdida. El resultado final es un alimento más seco internamente y con una densidad mayor. Esto significa que después de la fritura el peso y el volumen del alimento son menores que cuando estaba crudo. En términos de rendimiento, por cada libra o kilogramo de vívere crudo se obtiene menos cantidad de vívere frito que vívere hervido. Una forma de observar la diferencia es comparando simultáneamente la absorción de agua en el hervido con la pérdida de agua en la fritura. El vívere hervido gana masa por el agua que incorpora del líquido de cocción. El vívere frito pierde masa por el agua que evapora hacia el ambiente. Esta agua es el componente mayoritario del peso inicial de muchos víveres. Al perder la mayor parte de esa agua durante la fritura, el alimento se contrae y disminuye su rendimiento medido en peso final utilizable. Además de la dinámica del agua, existen cambios en la estructura interna del alimento. La fritura produce un endurecimiento de la superficie externa al deshidratarla y en parte al formar una fina capa de material cocido más denso. Esto reduce aún más el volumen aparente del alimento comparado con el vívere hervido, que mantiene una textura más suave y esponjosa. En alimentos ricos en almidón como la yuca y el plátano, estos efectos son más visibles. El almidón gelatinizado en el agua caliente de la cocción mantiene una mayor retención de agua y volumen, mientras que la exposición al aceite caliente rompe las paredes celulares y provoca la contracción general del alimento. Desde el punto de vista químico y físico, el rendimiento menor de los fritos compara con los hervidos explica la relación entre el agua interna del alimento y su estado físico final. En el hervido el alimento gana agua y mantiene un volumen estable crecido. En la fritura el alimento pierde agua rápidamente y se compacta. El resultado es que para la misma cantidad de vívere crudo se obtiene más producto utilizable cuando se hierve que cuando se fríe. En resumen, el rendimiento cuantitativo de un vívere se reduce con la fritura porque se pierde la mayor parte del agua original del alimento durante el cocinado a alta temperatura en aceite. En cambio, durante la cocción en agua existe la incorporación de líquido que incrementa el peso y el volumen finales del vívere. Debido a estas diferencias en el movimiento del agua y en los cambios estructurales del alimento, los víveres hervidos rinden más que los víveres fritos del mismo tipo.